Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes en la 13ª conferencia Orlando Costas. Esta tarde abordaremos la importancia de la defensa de los derechos de las personas en medio de un contexto de crisis y de violencia medioambiental y social. Pero, ¿qué relación tiene esta crisis medioambiental con la violación de los derechos de las personas? Dar respuesta a esta pregunta no es tan sencillo. Para ello tendremos que ver qué está pasando en la creación o en la casa común. Muchas veces vemos y escuchamos por todos lados sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos para contrarrestar el cambio climático. Sin embargo, en los miles o millones de años que lleva la creación, los cambios climáticos han sido constantes, y esto debido a diferentes factores, generalmente externos. La mayoría de estas veces han sido etapas de enfriamiento alternadas con leves momentos más cálidos. Sin embargo, en esta ocasión las razones por las que se da este cambio climático, o como podríamos definirlo mejor, calentamiento global, es resultado exclusivamente de la vida en el planeta, particularmente por la actividad humana, y de todos los miles de años que lleva la vida humana, es en los últimos 2 siglos que hemos causado daños casi irreparables. En los últimos años hemos presenciado las siguientes situaciones. La mitad de China sufre una fuerte sequía que incluye la meseta del Tíbet. La peor sequía de Italia en 70 años ha dejado al descubierto los pilares de un antiguo puente sobre el río Tíber. Unas 300 toneladas de peces muertos fueron sacados del río Oder, que separa a Alemania y Polonia, en un desastre ambiental que podría estar relacionada con una alga tóxica. Además de esto, los incendios en Amazonía brasileña registraron un récord en casi 15 años el año pasado. 3.358 incendios el 22 de agosto del 2022, el número más alto para un día desde septiembre del 2007. El 20% de la Amazonía ha desaparecido en solo 50 años. Grecia y Turquía sufren lluvias torrenciales en septiembre del 2023. El 90% de las aves marinas del mundo tienen fragmentos de plástico en el estómago. En 1960 esta cifra representaba solo el 5%. Las poblaciones de agua dulce en particular han disminuido en un 83% desde 1970. Habitantes de Cardi-Subtupu en Panamá serán trasladados al continente a finales del 2023 como consecuencia del aumento en el nivel del mar ocasionado por el calentamiento global. Sin duda que estas son cifras alarmantes. Como ya he adelantado anteriormente, todo esto se deriva no solo de acciones individuales, sino como consecuencia de un sistema basado en la explotación del humano y de la naturaleza. Aquí hablaremos del sistema económico capitalista o economía del despojo. Este modelo de acumulación por despojo y las presiones de monopolización económica y exclusión social que se han desencadenado en años recientes exacerban un empobrecimiento extremo, la destrucción de las condiciones de vida y el deterioro de la integridad ambiental. Entre 1990 y 2015 se produjo un rápido aceleramiento de la crisis climática, con un incremento de cerca del 60% de las emisiones de carbono anuales a nivel global. Durante este mismo periodo también se duplicó el Producto Interno Bruto Mundial. La crisis climática está relacionada con el actual modelo de desarrollo. Sin embargo, no podemos hablar de la repartición de culpas por igual, porque la emisión de gases de efecto invernadero está ligado a la desigualdad social y al sistema colonialista. Para ilustrar esto, comentamos los siguientes datos.
El 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de las emisiones de gases de efecto invernadero que los cerca de 3.100 millones de personas que conforman el 50% más pobre. De esto, el 10% más rico de la población mundial, aproximadamente 360 millones de personas, generó el 52% de las emisiones de carbono acumuladas, consumiendo casi un tercio del presupuesto global de carbono tan solo durante estos 25 años. Mientras tanto, el 50% más pobre de la población mundial, aproximadamente 3.100 millones de personas, generó tan solo el 7% de emisiones acumuladas, consumiendo únicamente el 4% del presupuesto de carbono disponible. Sin duda que estos datos son un llamado a cuestionarnos si el sistema actual realmente ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. En este mapa muestra cuáles países consumen más recursos naturales en la escala de hectáreas globales, esto por persona. Esta unidad es utilizada para medir el impacto del consumo humano en el mundo. La diferencia entre el sur global y el norte global es obvia, y esto se contrapone a lo que abordaremos a continuación. Crisis medioambiental y derechos de las personas. De acuerdo a la investigación de Global Witness, los países del hemisferio sur, también llamados del sur global, son los más afectados por la crisis climática debido a la falta de recursos y de infraestructura para combatir el calentamiento global y sus consecuencias. La Red Compass, con el apoyo de nuestro hermano José Luis Magaña, está realizando una investigación sobre la situación de los derechos colectivos de los pueblos y la naturaleza en América Latina. Varios de los datos que les compartiré a continuación están incluidos en esta investigación que estaremos difundiendo más adelante. Las personas defensoras del medio ambiente y la naturaleza en América Latina que se oponen a proyectos extractivos como minería, hidroeléctricas, agroindustrias o de infraestructura enfrentan cierto tipo de agresiones que buscan silenciar y reprimir, tales como violencia física. Esta se refiere al uso de la fuerza, ya sea letal o no, para causar daño, intimidación o muerte a las personas defensoras. Este tipo de actos son cometidos por agentes estatales o sicarios. Judicialización. En esto se hace el uso indebido del sistema de justicia para perseguir, procesar o encarcelar a personas defensoras por su labor legítima. Estigmatización. Esto a través del uso de discursos para deslegitimar, descalificar o difamar a las personas defensoras. Ejemplos de esto incluyen acusación de terrorismo, sabotaje, delincuencia, corrupción, etc. En su informe anual, que pueden encontrar en Internet, Global Witness denuncia que la crisis climática se convierte en una crisis humanitaria que prioriza los beneficios económicos por encima de los derechos humanos e impulsa la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente. Para visibilizar esto es necesario comentar algunas estadísticas. De los 227 asesinatos de defensores del territorio registrados en el 2020, 226 tuvieron lugar en países de América Latina. En el 2021, más de las 3/4 partes de los ataques registrados en el mundo hacia las personas defensoras del medio ambiente ocurrieron en América Latina, y el sector industrial más letal para defensores del medio ambiente es la minería. Otras amenazas por la industria extractiva a las comunidades en resistencia son escasez de agua, envenenamiento de aguas subterráneas y superficiales, acidificación del suelo, ya no se puede sembrar, desplazamiento de población indígena, trabajo en condiciones inhumanas, bajos salarios, desaparición forzada de personas defensoras, entre otras. En este contexto de violencia a personas defensoras, es importante mencionar los instrumentos de protección a defensores de los derechos humanos.
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, donde se reconoce la importancia de los defensores de derechos humanos y establece el derecho a la protección y reconocimiento de su labor. También está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas. Este convenio reconoce los derechos de los pueblos originarios para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y a ser consultados de manera previa, libre e informada antes de la aprobación de medidas legislativas que puedan afectarles directamente, tales como el otorgamiento de concesiones para la explotación del suelo, subsuelo y agua. El Acuerdo de Escazú, aprobado en 2018, es un instrumento regional muy importante para la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo ha sido ratificado por al menos 15 países de América Latina. También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece el derecho a la vida, la libertad de expresión y la libertad de asociación. La ONU hace énfasis al derecho que tienen los defensores de realizar su labor sin el miedo de sufrir represalias. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos instrumentos de cuidado a defensores de derechos humanos en América Latina, aún se tienen muchos desafíos para la implementación y el cumplimiento de los mismos. Reciban un saludo desde Vega Baja, Puerto Rico. Después de ver la impresionante presentación de nuestra hermana Anabel Guerrero, se hace evidente que hay un sector de la humanidad que ha ejercido y sigue ejerciendo un daño profundo a nuestra casa común sin enfrentar consecuencias. Frente a esta realidad es fundamental cuestionarnos como género humano. ¿Cómo hemos permitido esto? Podríamos escoger numerosas razones, causas o excusas para evadir nuestra responsabilidad, pero como personas de fe comprendemos que en última instancia, si no respondemos a esta interrogante, rendiremos cuentas ante aquel que nos encomendó el cuidado de su creación. Una manera de abordar o enfrentar esta cuestión es a través del concepto de la indiferencia. ¿Qué significa la indiferencia? ¿Por qué la indiferencia? La indiferencia refleja nuestra parcialidad, exige nuestros valores y marca la frontera entre lo profano y lo sagrado en nuestra percepción. Desde nuestra perspectiva cristiana, la indiferencia se erige como un pecado pasivo, una forma de complicidad que en última instancia adquiere un carácter delictivo. Quienes optan por aislarse en una burbuja o desviar la mirada de la realidad descrita por Anabel manifiestan indiferencia, ya que optan por no involucrarse en la solución del problema que nuestra hermana ha expuesto. Esta actitud emerge porque consideran el tema como algo profano, preservando así la sacralidad de su burbuja. Sin embargo, esta postura es pecaminosa, pues transgrede el mandato del amor hacia el prójimo, recordándonos que no vivimos en un aislamiento egoísta. Tanto individuos como naciones y sus gobiernos, ciertos aspectos son considerados sagrados, mientras que otros se ven como profanos. Bruce Malina nos dice que defendemos fervientemente lo sagrado, incluso si implica riesgo personal, pero tendemos a ignorar o mirar con indiferencia lo que se considera profano. Es esta diferencia la que ha allanado el camino para que las corporaciones, en complicidad con los gobiernos, desencadenen esta tragedia sobre nuestro planeta y sus habitantes. Vivimos en un mundo occidental que se autodenomina cristiano, aunque en la práctica se aleja de los principios de Jesús de Nazaret.
La mentalidad individualista de este mundo fomenta la indiferencia hacia la comunidad. Aquellos que afirman preocuparse generalmente son aquellos menos preocupados, específicamente en la esfera política. Estos líderes están tan enfocados en mantener su escaso poder que sus pensamientos se centran en la reelección y en quienes financiarán sus campañas. Y aquí es donde entra en juego el verdadero poder, el de las corporaciones y sus intermediarios, los cabilderos, quienes influyen en los legisladores para proteger los intereses financieros de sus contribuyentes en lugar del bienestar del pueblo. Estas mismas entidades controlan los medios de comunicación, moldean la opinión pública y mantienen a las masas bajo control mediante la propaganda que utiliza términos clave para manipular la percepción. De esta manera mantienen invisibles a aquellos que sufren bajo este esquema imperialista en diferentes partes del mundo y nos mantienen indiferentes a la tragedia humana y ecológica que se vive en el mundo. En el Antiguo Testamento Dios levantó profetas que denunciaban este tipo de conducta entre los privilegiados de su pueblo y hoy demanda de nosotros que no callemos ante la injusticia y la violencia que se vive en este mundo. No importa si en el hemisferio norte o en el sur, en el este u oeste, el púlpito cristiano tiene que estar al servicio de la población que clama por justicia y paz. Las promesas de Dios de una vida eterna en su reino consumado, mencionadas en nuestros discursos semanales, son importantes. Pero el concepto de la misión integral dice que están incompletas si ignoramos en nuestras acciones la realidad violenta de nuestro siglo. La codicia y la sed de poder que han causado daño tanto al planeta como a sus habitantes también son responsables de las guerras, ya que los ejércitos no se utilizan para proteger a las personas, sino para salvaguardar los intereses del capital. Ya sea en dólares, marcos, yuanes o rublos, el resultado es el mismo. Por eso, los autores Daly y Cobb nos advierten del peligro de seguir los postulados de una economía de libre mercado, porque según ellos estamos viviendo una ideología de muerte y en consecuencia estamos destruyendo nuestra propia humanidad y matando al planeta. Jesús en su mensaje nos presenta dos caminos, uno estrecho y otro ancho, y tal parece que se ha tomado el camino ancho que lleva a la muerte. Entonces, ante una situación tan cuesta arriba, ¿qué podemos hacer? Pienso que podemos perseverar en la fe que obra por amor en el contexto del conocimiento de Dios. Gustavo Gutiérrez decía que para conocer a Dios y a amar a Dios es necesario conocer las condiciones necesarias de la vida de los pobres hoy y transformar radicalmente la sociedad que los fabrica. Entonces no es suficiente conocer y orar, sino que hay que involucrarse aunque no veamos inmediatamente los resultados deseados. Durante una conferencia en Puerto Rico, en una convención de bautistas por la paz, se discutió la necesidad de desarrollar una teología capaz de abordar el tema de la exclusión, que también es parte de esta lucha. Ante la pregunta de cómo lograrlo, la profesora Agustina Lubis Núñez definió esta lucha como una utopía que paradójicamente se aleja a medida que creemos acercarnos. Hay que entender que hay esfuerzos cuyos resultados no vemos en el momento, pero son semillas para lo que otras generaciones habrán de cosechar. En el libro de Apocalipsis 6, 9 al 11 se describe a una multitud que clama por justicia diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía ese número no se completa y se siguen añadiendo hermanos defensores a esa lista
de forma continua e impune en nuestro continente. Por lo tanto, quienes creemos en la justicia y la paz, debemos perseverar en nuestra vocación en el reino de Dios, transformando nuestro entendimiento continuamente, como enseñaba el apóstol Pablo, en vez de conformarnos a este siglo, reconociendo que no transformaremos la historia de un mundo gobernado por las tinieblas, pero mantendremos viva la llama de la justicia y la compasión, porque queremos ser como aquel samaritano que no fue indiferente al dolor ajeno y ser parte del grupo al que en el día A partir de ver lo que pasa en la casa que todas y todos habitamos, es necesario ampliar los horizontes de la misión integral que la Iglesia cristiana realiza, pues es necesario incluir el cuidado de la creación como parte de este llamado que la Iglesia de Cristo tiene, además de denunciar la depredación que amenaza día a día a la creación, los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Hoy compartiré cómo trabaja la Red Compass en la misión integral y la defensa de los derechos de las personas y la naturaleza. La Red Continental Cristiana por la Paz, como movimiento continental de inspiración de fe en el que confluyen diversas espiritualidades transformadoras, vive los valores del reino, la justicia, la paz, la no violencia activa, el amor y la solidaridad. En un mundo asignado por un modelo de desarrollo violento y excluyente, de despojo colonial y patriarcal, Red Compass pone en el centro a la creación y en ella a la gente más empobrecida y marginada. Desde el acompañamiento, el empoderamiento, la incidencia política y la promoción de la organización para una vida digna y un buen vivir. Compartimos la defensa de la rebelde alegría de los pueblos originarios y campesinos, desde un enfoque de derechos humanos y ecología integral. ¿Qué queremos lograr a partir de esto? Queremos un acompañamiento desde la fe, visibilizando la espiritualidad de los pueblos que resisten, sembrar la digna y alegre rebeldía en las comunidades de fe, impulsar alternativas de vida de frente a la economía de despojo, como proyectos de agua, de siembra, economías alternativas, entre otros. Colocar y visibilizar en la agenda pública las resistencias que se acompañan y fortalecer la articulación entre las comunidades guardianas que integran a la Red Compass. Como punto de partida, confrontamos las formas y normas de relacionamiento utilitario hacia la casa común, hacia las personas y hacia los pueblos, impuestas por el modelo capitalista basado en el despojo extractivista. Lo anterior es importante, pues esto nos ayuda a ir labrando el camino de la misión integral desde una fe viva y tangible, evidenciándose con un análisis desde lo estructural, sistémico. No solo vemos los síntomas de una enfermedad, también es importante saber lo que lo produce. También hacemos posible estar ahí y ser parte de los procesos de lucha de forma presencial, no solo como acompañantes. También esto se ve con la implementación de los sistemas de agua en Centroamérica y México. De igual forma, creando espacios para posicionar las luchas y resistencia, no solamente las que se acompañan. Esto podemos verlo en años anteriores, visibilizando las violaciones por parte del Estado en Ecuador y en Colombia. También siendo una red continental, teniendo presencia en Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, México y ahora sumándose Estados Unidos. También porque buscamos formas de cómo abordar y conectar a las iglesias en un contexto donde menguan articulaciones ecuménicas en Latinoamérica. Esto sigue siendo muy importante. Actualmente, la Red Compass está dirigida por un equipo colegiado y desde la diversidad, integrado por 3 mujeres, una afrodescendiente, una boricua y una ñosabi. Nuestros valores están definidos, aunque también estamos dispuestos a seguir aprendiendo de las comunidades guardianas.
También generamos materiales para las comunidades de fe y éstas sean sensibles a la defensa de la creación por las comunidades guardianas. Y finalmente, con procesos formativos desde la educación popular dirigidos a comunidades guardianas y comunidades de fe. ¿Cuál es el llamado que la Recompas tiene a quienes están en la conferencia Orlando Costas? Es indispensable conocer la raíz del daño. Cambiemos la lógica y conceptos de desarrollo, progreso, recursos naturales, materias primas, etc., a bienes comunes, bienes colectivos, cuidado de la casa común o cuidado de la creación. También construyendo relaciones no utilitarias con otras personas, con la tierra y con los seres con los que compartimos el espacio. Hacemos un llamado a habitar la tierra humanamente o cristianamente, es decir, reconocer al otro y la otra como sujetos. También reconociendo a la tierra como sujeto de derecho, es decir, buscando incidir en nuestras comunidades para que se reconozcan los derechos de la naturaleza. La nueva misión integral es crear nuevos horizontes donde sumamos fuerzas para actuar juntos por la paz, con los que investigan lo que perturba la paz, con los que educan por la paz, con los que movilizan fuerzas para avanzar por la paz, donde fortalecemos la articulación de trabajadores de la paz. Y ser parte del grupo al que en el día postrero el Señor le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos ilumine para hacer su voluntad. Y bueno, para ejemplificar todo esto que hemos visto, a continuación queremos compartirles la experiencia de un país y de la Iglesia Bautista en Puerto Rico y cómo ha sido este caminar de la Recompas en Puerto Rico, desde los procesos formativos hasta la integración de la comunidad o de esta iglesia en las resistencias de las comunidades. Entonces les invitamos a poner atención y con esto daremos. La historia de Recompás en Puerto Rico es un testimonio inspirador de cómo la fe y el compromiso pueden unirse para crear un impacto significativo en la comunidad. Su origen se remonta al año 2019 durante el Simposio Misiológico de Puerto Rico, un evento que tuvo lugar en medio de la pandemia. En ese momento, el pastor Mario Rodas y nuestra amada hermana Felicita Burgos asistieron a un taller dirigido por el coordinador de Recompás, Ricardo Mayor. Fue en ese taller donde Dios les infundió la inspiración y la pasión para convertir a Recompás de Puerto Rico en una realidad. El 11 de septiembre del 2020 marcó el inicio de Recompás en Puerto Rico y desde entonces la organización ha estado en constante acción, siguiendo la guía divina y el llamado en sus corazones. Durante estos 3 años, Recompás ha apoyado causas cruciales en comunidades afectadas por la carbonera AES, que es una empresa generadora de energía eléctrica en el sur de Puerto Rico, que ha estado operando en Guayama, contaminando el aire, el acuífero del sur y el mar durante 2 décadas, en complicidad con las autoridades locales. Además, Recompás ha promovido la propuesta hacia una economía de generación circular, presentando una hoja de ruta para un manejo responsable de los residuos sólidos en Puerto Rico. También ha brindado apoyo al Frente contra los Reactores Nucleares, ha abogado por la energía renovable distribuida a través de la propuesta Queremos Sol y ha respaldado comunidades que se oponen a la operación de la planta de gas metano New Fortress en San Juan, así como los campamentos que defienden las zonas marítimo-terrestres
a lo largo de toda la costa norte de Puerto Rico. Durante su existencia, Recompás ha empleado diversos medios para avanzar en sus causas, incluyendo el trabajo con legisladores de distintos partidos políticos, conferencias de prensa, orientaciones en radio, actividades comunitarias, cartas, ponencias y otras gestiones. Su compromiso y dedicación a la justicia y la paz han llevado a un hito importante: su registro como una corporación sin fines de lucro en el Departamento de Estado en mayo del 2023. Esta historia es un recordatorio de que Dios traza el camino de Recompás y es su voluntad la que se cumple a través de la acción y el espíritu de quienes se unen para trabajar por un mundo más justo y pacífico. Recompás en Puerto Rico es un faro de esperanza y un ejemplo de cómo la fe puede traducirse en acciones concretas para el bienestar de la comunidad. A Él sea la gloria. Que Dios les bendiga.